Rafita, ¿cómo están muchachos y muchachas? Y hoy venimos con la guía sobre el Procoptodon, así que vamos allá. La comida favorita del Procoptodon vendría siendo las setas raras, seguido de las semillas de plantas especiales X. En pantalla podemos ver todas las zonas de respawn o ubicaciones del Procoptodon. Ya saben que pueden pausar la pantalla para verlo más detenidamente y que aquí en la descripción tienen un link que los llevará a la wiki con toda la información del dino. Para el primer método vamos a utilizar la típica trampa con rampas, que puede ser hasta de madera, ya que el Procoptodon no va a permanecer golpeándola. Vamos a utilizar el efecto también de la flor rara. Vamos a comernos una cerca de nuestro Procoptodon para hacerlo enojar y que nos siga hasta dentro de la trampa. Solo tener cuidado con todos los demás dinos que estén alrededor, porque también se volverán agresivos aunque sean pasivos normalmente. Entonces nos comeremos la flor rara cerca de nuestro Procoptodon para que nos siga y poder llevarlo hasta dentro de la trampa. De esta manera, como pueden ver, dejé atrapado uno y me seguía pegando otro. Mucho cuidado, ya que nos pueden terminar matando. Estos serían los materiales necesarios para dejar inconsciente a un Procoptodon nivel 150. Un Procoptodon nivel 150 en un server de tameo por 1 necesitaría 71 Rare Flower y tomaría 1 hora y 11 minutos más o menos. Y también necesitaríamos más de 100 narcóticos. Con la red del Génesis 2 podremos dejar inmovilizado a este canguro. Asimismo podríamos construir una trampa utilizando cimientos de valla, paredes o marcos alrededor de este para dejarlo encerrado. Utilizando una trampa para osos grandes también podríamos dejarlo inmovilizado, aunque para traerlo hasta ella deberíamos utilizar también el efecto de la flor rara. Como pueden ver, la montura del Procoptodon se desbloquea al nivel 23 y se craftea en una herrería. El clic izquierdo del Procoptodon no es el golpe más fuerte, pero podría servir para matar animales con poca vida. Desde la montura de este vamos a poder utilizar cualquier herramienta o arma. Con su clic derecho tiene un golpe con sus patas traseras que puede hacer retroceder a nuestros enemigos, además de infligirle daño. Cualquiera de estos dos ataques nos pueden servir para recolectar bayas o farmear árboles, pero en realidad el mejor ataque para la recolección de bayas sería el clic derecho, que nos permitirá recolectar un montón de bayas. Con la barra espaciadora podemos saltar y si la mantenemos presionada vamos a acumular mucha potencia para un super salto. Y aunque el Procoptodon todavía tiene daño por caída, tiene un daño de caída muy reducido. Este animal puede llegar a tener muy buen peso, además de que tiene una movilidad muy buena, así que yo lo utilizaría como animal de viaje y de mover recursos. Dándole a la tecla C vamos a poder recoger e introducir en nuestra bolsa a algunos de nuestros domesticados. Desde la rueda de opciones también somos capaces de recogerlo. Podremos soltarlo dándole a la tecla C o desde la rueda de opciones. Esta es la lista de los animales que se pueden introducir en esta bolsa, tanto bebés como adultos. Vamos a poder llevar en nuestra bolsa también a un superviviente, aunque no vamos a poder recogerlo con la tecla C, tiene que montarse él desde la rueda de opciones. Podemos usar los dos armas, yo puedo usar armas de mis asientos y tú desde la bolsa. Mira, ese dodo me está mirando mal. Y por ejemplo hay un truco con el Listrosaurio que tiene el efecto de que multiplica 1.5 la experiencia. Mira, lo recoges y teniéndolo en la bolsa, lo acaricias y ya le vas multiplicando la experiencia que va ganando tu canguro y todos tus animales que estén cerca. Como este animal es lento, así en la bolsa se usa mejor. Quien esté dentro de esta bolsa va a adquirir más 169 puntos de protección hipo e hipertérmica. Eso quiere decir que aquel frío o aquel calor insoportable que nos resta vida va a pasar a ser soportable y a dejar de quitarnos vida. La siguiente lista incluye a todos los dinos que se pueden poner en esta bolsa siendo bebés hasta cierto punto de maduración. Y aquí hay una lista que nos dice hasta qué porcentaje de maduración permanecen en la bolsa estos dinos. Tener una parejita de Procoptodones puede ser de gran ayuda. Si introducimos al bebé dentro de la bolsa de la hembra potenciada por la compañía del macho, el bebé dentro de esta bolsa va a tener una reducción en el consumo de sus alimentos. También si logramos dar alguna impronta a nuestro bebé dino dentro de la bolsa, va a ganar un 50% más de impronta. Con la configuración de mi server, observen cómo una impronta le da tan solo 33% a este Daodon. Pero observen cómo consigue un 67% estando dentro de la bolsa
de nuestra Procoptodon hembra. Esta ventaja a veces puede ser imposible de utilizar, ya que imagínense que en el server en el que están jugando tiene una configuración en el que el bebé llega al tiempo de maduración en donde sale disparado de la bolsa antes de que alcancemos a darle alguna impronta. Guapos, guapas, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse si todavía no lo están. Muchas bendiciones a todos y muchas gracias por pasarte por este video. Chao.